Año estelar 3106. Los humanos y los X-Logs no se llevaban bien. No es que las especies se odiasen, no era eso. Pero había una distancia gélida. El conocimiento de que si el otro necesitaba ayuda, era mejor pedirla a otros antes que recurrir el uno al otro. Nadie podía decir cuándo empezó esa distancia gélida, pero todos sabían que no había sido solo un incidente, sino muchos, pequeños pasos en falso y escaramuzas por planetas que causaron la fricción entre las dos especies. Todos estaban de acuerdo en que la distancia gélida era preferible a los primeros días, en los que las dos especies siempre chocaban. Siempre parecía inevitable. Si tenías una nave humana y una nave X-Log, finalmente alguien dispararía primero. Incluso a nivel individual, si tenías un X-Log y un humano en la misma zona, estallaba una pelea. Siempre peleando sobre qué planetas terraformar, quién traspasaba dónde, quién insultaba primero al otro. Después de unos años de lucha intensa y guerra inminente, el Consejo Galáctico finalmente intervino. Un tratado de paz se firmó en el año humano 3035. Ambas partes mirándose con fuerte disgusto mientras se acordaban los términos. Una distancia gélida los separó entonces. Las dos especies se ignoraban deliberadamente. Ni siquiera los individuos de las especies se cruzaban y se reconocían mutuamente. Si alguien preguntaba, nadie obtenía realmente una respuesta firme sobre el porqué. Los humanos decían que los X-Logs eran unos estirados, arrogantes, matones gilipollas, que no podían ser respetuosos ni para salvar sus vidas. Los X-Logs decían que los humanos eran unos primitivos, brutales, bastardos ladrones, que deberían haberse quedado en su planeta natal. Pero ambas especies se aferraban a ese disgusto y frialdad. Si tenían que estar juntos, ponían cara de piedra o se burlaban a espaldas del otro. Pero era mejor que pelear, especialmente para el Consejo Galáctico. Era simplemente más fácil tenerlos separados. Las dos especies depredadoras enfrentándose ponían nerviosas a las especies más sosegadas del Consejo. La frialdad era mejor, apenas, pero mejor de todas formas. También ayudaba a todos a planificar para ello. Podían mantenerlos separados. Las colonias cerca de planetas X-Log solo dependían de los X-Logs para exportaciones e importaciones. Las cercanas a planetas humanos solo dependían de los humanos. Era más fácil, más seguro. Ese muro de hielo se mantuvo. Durante más de 70 años se mantuvo. X-Logs en un lado, humanos en el otro. La distinción y separación era firme, y habría permanecido así de no ser por dos naves. Una, un crucero civil X-Log, y la otra, un carguero de mercancías humano. Las dos nunca deberían haberse encontrado, no en ninguna circunstancia, pero en un viaje fatídico que ambas emprendieron, lo hicieron, y lo cambió todo. Cuando los humanos se ataron a naves masivas y se lanzaron a las estrellas para empezar a terraformar otros planetas en el año 2506, fue considerado el pináculo de la innovación humana. Sin embargo, las viejas costumbres morían lentamente. Los hábitos probados por el tiempo, formados por los marineros y capitanes de los mares y océanos de la Tierra, se trasladaron a las estrellas. Supersticiones, creencias y procesos de pensamiento que una vez se aferraron a las naves en el agua, después se aferraron a las naves que volaban por el cosmos. Matty Reis formaba parte de una larga línea de marineros y capitanes. Su familia podía rastrear su historia de trabajo en naves hasta cuando los humanos dejaron la Tierra por primera vez 600 años antes. Generaciones de trabajadores de naves, marineros y trabajadores de muelle. Su padre era incluso un capitán conocido de una empresa humana de élite llamada Standard
Galactic Shipping. Quería que sus hijos lo sucediesen. Mattie fue la única que lo hizo. Empezó como trabajadora de muelle y después ascendió en rango y posición hasta que capitaneó naves para muchas compañías de carga diferentes. Tenía experiencia, mucha, especialmente moviéndose por algunas de las áreas más peligrosas del espacio, cinturones de asteroides o campos de hielo. Era algo así como una experta. Así que cuando finalmente, después de años de ahorrar y planificar, logró que construyesen la nave de sus sueños, estaba extasiada. Era un carguero de mercancías de tamaño mediano, con un casco de doble blindaje y motores gemelos de núcleo de fusión. Su velocidad máxima era de 1200 nudos espaciales universales. Era bastante considerable para una nave de carga, pero Mattie había insistido. Comenzó su propia compañía y nunca olvidaría la mirada de orgullo en el rostro de su padre cuando vio la nave. Él le había dado una palmada en el hombro y le había dicho que lo había hecho bien. Nunca olvides lo implacable que puede ser el espacio, Mattie. Recuerda, es tierra de nadie ahí fuera. Haces tu deber, pero nunca olvides lo que te hace una raíz. Le había golpeado el pecho sobre el corazón. Tienes el corazón de una marinera y un alma ayudada por nuestros ancestros. Nunca olvides lo que eso significa. Eres una capitana de la hostia, hija mía. Mattie nunca olvidó la línea de marineros y capitanes que vinieron antes que ella. Llevó su nave y su tripulación en más de 600 rutas y viajes diferentes. Nunca fallaron en entregar. Estaba orgullosa de ese récord, más que orgullosa, pero nunca olvidó todo lo que su padre le enseñó, ni sobre lo peligroso que podía ser el espacio, ni sobre cómo siempre necesitaba hacer lo correcto. Recogía naves varadas, normalmente pequeños cruceros con núcleos agotados. Les daba la bienvenida a bordo, remolcaba sus naves detrás o las metía en la bodega de carga cuando había espacio. Después de todo, el espacio era implacable, igual que los mares y océanos de la Tierra, y solo era correcto ayudar a quienes lo necesitaban. No estaba bien dejarlos a la dureza del espacio cuando podían ayudar. Fue exactamente esa mentalidad la que hizo que Mattie pidiera una ralentización de los motores cuando la entrecortada SOS llegó. Agitó la mano, silenciando a la tripulación que reía en el puente mientras subía el volumen de la radio e intentaba sintonizar la señal. Estaba llena de estática, el ruido del espacio interfiriendo con la señal, pero empezaron a llegar palabras. Mattie conocía el idioma. Arrugó la nariz. SOS X-Log. El disgusto era familiar. ¿Desde qué distancia marca? Miró hacia su navegante, Gregory. 1715 kilómetros espaciales universales. Echó un vistazo, con el ceño fruncido. Viene de cerca del cinturón de asteroides Axiom. Eso hizo que Mattie hiciese una mueca. Ese cinturón de asteroides era notorio por ser impredecible. Le gustaba lanzar asteroides aplastanaves sin avisar. Era por eso que había elegido la ruta en la que estaba, más segura en general. ¿Puedes llamar a otros navíos, Nevarra? Miró hacia su especialista de radar, y la mujer delgada como un látigo ya estaba tocando pantallas y sus dedos volaban sobre botones. Hay uno marcando desde el sistema Kepfar, que se lee como X-Log, y está a más de 2.250 kilómetros espaciales universales de distancia. Pero sus lecturas parecen estar acelerando. Se giró para mirar a Mattie, y Mattie asintió. Vale, entonces deberíamos estar bien. ¿Alguna nota sobre lo que están diciendo? El idioma no era uno que conociera, y no se molestó en ponerlo en su traductor. No tenía uso para los X-Logs.
Les gustaba socavar sus empresas de transporte y arrebatarle contratos. «Lo ajustaré». Su primer oficial, Aker, un macho tipo hombre lobo, de una especie llamada Yiva, se acercó y empezó a juguetear con diales hasta que la señal se hizo más fuerte y finalmente parecía pasar por un traductor secundario. Nos sacó de curso. Un asteroide ha atravesado el casco y no podemos contener el daño. La gravedad del Sol nos está partiendo por la mitad. Por favor, tenemos crías a bordo. Cualquiera que pueda oír esto, por favor, sálvennos. No tenemos mucho tiempo. La gravedad es demasiado fuerte. Todas las cápsulas de escape serán arrastradas. Tenemos crías y civiles a bordo, por favor. Las palabras eran desesperadas, suplicantes, y Mati nunca había oído suplicar a un ex-Lok antes. No así, no diciendo por favor, no tan desesperado. Todos se congelaron y la miraron y Mati parpadeó. El sol... ¿Qué sol? ¿Cuánto tiempo tienen? Miró a Gregory y él ya estaba revisando los mapas solo. Estrella B105, gravedad fuerte. Es lo que causa que los asteroides salgan lanzados por ese lado del cinturón de asteroides. Tienen menos de 2 horas y la nave ya está atrapada en la gravedad. Su voz era ronca y se aclaró cuando la realización pareció asentarse sobre todos. La nave ex-Lok estaba demasiado lejos. No lo conseguirán. Fue un pequeño susurro mientras Mati miraba la imagen holo del Sol. La nave ex-Lok no lo conseguirá. Se giró, su mente ya decidida. Cambiad rumbo. Seguid la baliza, necesitamos llegar allí. Estaban más cerca. Tenían mejor oportunidad de alcanzarlos. Pero necesitaríamos cruzar hacia el cinturón de asteroides. Empezó Aker y Mati se giró de golpe. ¡Hay niños a bordo! Su voz se alzó. Nunca he oído a un ex-Lok suplicar antes si hay niños. Podemos lograrlo, podemos darles una oportunidad, a toda velocidad para llegar a ellos. Ya estaba corriendo desde el puente y hacia la sala de motores. La nave se estremeció bajo sus pies y ella irrumpió en la sala. Desviad toda la energía innecesaria a los núcleos de fusión. Necesitamos maximizar su velocidad. Su voz fue un bramido mientras atravesaba corriendo. Tenemos menos de 2 horas. Hay una nave ahí fuera que nos necesita. Tenemos que llegar tan rápido como podamos. Era un tiro largo. Su nave solo podía ir a 1200 nudos espaciales universales, y eso era sobre el papel, pero llegarían. Esperaba que incluso pudieran exprimir unas docenas más. Volvió corriendo hacia el puente, y ya podía ver que estaban desviando rumbo, y la nave estaba empezando a vibrar ligeramente, mientras los núcleos de fusión empezaban a zumbar cuando más energía era desviada hacia ellos. Se puso en el intercomunicador. «Tenemos una nave en peligro. Estamos desviando rumbo para rescatar las cápsulas de escape y a quien podamos. Empezad a convertir el comedor en una enfermería. Haced lo que podáis para maximizar nuestra velocidad y tiempo de respuesta». Colgó las comunicaciones y después fue a la radio. «Vamos en camino. Aguantad, estamos de camino. Seguid señalando vuestra posición». Envió el mensaje por el mismo canal que la señal SOS y su corazón latía con fuerza en su pecho antes de ladrar unas órdenes más, antes de empezar a correr de vuelta por la pequeña sección civil. Solo tenían una docena de pasajeros, pero quería alertarlos de lo que estaba pasando. 10 minutos después, estaban ayudando a preparar el comedor para víctimas, mientras Josie corría de vuelta al puente. Estaban alcanzando su velocidad máxima, pero sentía que el tiempo se movía demasiado rápido y ellos se movían demasiado lento. «Necesitamos más velocidad». Miró a Aker y él la miró y después apartó la vista.
La carga... Podríamos ponerle un rastreador y lanzarla. Disminuiría nuestro peso en casi un tercio. Eso fue todo lo que tuvo que decir antes de que Mati asintiera. La carga era pesada, cara y pesada, pero no tenía precio. No valía vidas. «Hagámoslo». Entonces salió disparada hacia la bahía de carga. La alcanzó y los trabajadores ya estaban atando la carga juntos, mientras gritaban que deberían lanzarla para conseguir más velocidad. «¿Rastreadores?», lo gritó mientras bajaba y empezaba a ayudarlos a tirar correas con fuerza. «Sí, capitana». Las palabras fueron un coro, y menos de 5 minutos después, ella y los trabajadores de carga estaban de vuelta detrás del cristal de seguridad de la sala superior, mientras presionaba el botón y la escotilla de carga se abría y la carga era lanzada. Sintió la nave estremecerse bajo sus pies, después dar una sacudida como si se hubiera ganado más velocidad. «Vamos, chica, puedes hacerlo», lo murmuró mientras la escotilla de carga se cerraba. Pulsó las comunicaciones. «Acker, ¿a qué estamos?» Necesitaban más velocidad. Subiendo a 1260 nudos espaciales universales. Su voz era cortante, y Mati asintió. «Al comedor», ordenó a los trabajadores de carga fuera de la sala, y después se dirigió hacia la sala de motores. Necesitaban más energía, más velocidad. ¿Más energía? Los motores gemían, y los ingenieros se miraron entre sí. Podríamos sellar el comedor y desviar toda energía de emergencia y soporte vital a los núcleos, pero podría causar que se agrietaran. Las palabras eran una advertencia. Podían explotar. La nave entera podía explotar. Y Mati tragó con fuerza, pero la decisión estaba tomada antes de que se girara hacia las comunicaciones en la pared. Todos al comedor. Todo el personal prioritario equipados. Toda la energía de emergencia y soporte vital será desviada a los núcleos de fusión. Manténnos rectos, Gregory. Nevarra, vigilad cualquier anomalía y mantenednos a salvo. Acker, consigue que lo hagan. Las órdenes fueron rápidas. Espera, ¿dónde vas a estar tú? La voz de Acker estaba confusa y preocupada a la vez. Estaré aquí abajo con los motores y los núcleos. No esperó una respuesta mientras corría y cogía 3 trajes de emergencia y lanzaba 2 a los ingenieros humanos, Tate y Marie. Se puso el suyo de un tirón. La sala del núcleo de fusión brillaba amarilla y Mati no dudó mientras se precipitaba dentro. Su respiración era áspera mientras se movía hacia los interruptores. En el momento en que Tate le transmitió por radio a su traje que todos estaban equipados y despejados, empezó a desviar la energía. Apagó el soporte vital y la energía de emergencia de todas las áreas innecesarias, dejando el comedor libre. Cada pesado interruptor tirado y encajado en su sitio. La nave se estremeció y pudo oír traqueteos. Continuó mientras la luz amarilla de los 2 núcleos de fusión empezaba a volverse verde y después, cuando tiró del último interruptor pesado, los núcleos se volvieron de un azul intenso, la energía deformándose y volviéndose inestable. Podía oír los motores gritando mientras la nave era empujada a su límite. El suelo vibraba tan fuerte que era difícil caminar. «Capitana, vamos a deshacernos». La voz de Acker en su traje era fuerte, y Mati tropezó por el umbral, y Tate y Marie la estaban mirando y asintieron. El entendimiento allí era claro. La empujarían tan lejos como pudiera ir. Entonces nos deshacemos y llegamos allí en pedazos, pero llegaremos a tiempo. Los gritos de los motores eran fuertes, incluso a través de su traje. Era un sonido horrible, como si su nave estuviera dando todo lo que tenía para conseguir un nudo espacial universal más. No sabía cuántas almas había en la nave X-Log,
pero si podían salvar incluso una, solo una, merecía la pena. «Vamos, mantente unida, chica». Se tambaleó por el suelo tembloroso hacia el panel vertical restante. Parpadeaba con alarmas y el sonido que salía de él advertía de peligro inminente. Los núcleos de fusión estaban en sus límites, estaban inestables, pero Matty sabía que necesitaban seguir. «Capitana, no podemos sostener». «Acker». Su grito lo interrumpió. «Si se deshace en vuelo, entonces que así sea, y te veré en el más allá, pero llegaremos a tiempo». Su corazón tronaba mientras sobrepasaba las alarmas, todas las medidas de seguridad que mantenían los núcleos funcionando estables. Estamos compitiendo con la parca y no podemos permitirnos perder. Demasiadas almas los necesitaban. Demasiadas almas contaban con ellos. Lo conseguirían. Tenían que hacerlo. La nave X-Log empujó su nave al límite. Corrían por el espacio para alcanzar el crucero civil. Sabían que había una posibilidad de que no llegaran a tiempo, pero se negaban a dejar que la estrella se llevara los cuerpos de los que quedaban. 2 horas desde que recibieron la señal de socorro, alcanzaron la última ubicación conocida de la señal y encontraron nada. La nave crucero Stargo había desaparecido y con ella todas sus cápsulas de escape. Llamaron por radio una y otra vez, pero no había nada. Todo había desaparecido. Las 2.567 vidas a bordo habían desaparecido. Sintieron que habían fallado, moviéndose tan cerca de la estrella como podían sin dejar que la gravedad los atrapara, para buscar, para intentar encontrar solo una. No encontraron nada. Estaban desconcertados, la solemnidad llenando cada escotilla y espacio de su nave, hasta que el especialista de radar hizo ping a algo. Una nave carguero humana, moviéndose por el espacio, dirigiéndose hacia la estación más cercana. Moviéndose era un término generoso. La nave cojeaba, su velocidad solo registrando 252 nudos espaciales universales, muy por debajo de lo que la nave debería estar yendo. La llamaron y después de unos momentos tensos, hubo una respuesta. «Estamos en estado crítico, funcionando con energía de emergencia y propulsores. Nuestros motores principales han fallado. Nos vendría bien un remolque. Tenemos 1.802 almas a bordo que necesitan un lugar seguro para atención médica». El idioma humano era bruto. El disgusto fue inmediato antes de que el capitán, un X-Log llamado Cento, se diera cuenta de lo que se había dicho. Golpeó con la mano el botón de llamada de retorno. «¿Lo conseguisteis? ¿Los sacasteis?» No pudo ocultar la emoción frenética en su voz, y hubo silencio, como si todos en el puente estuvieran conteniendo la respiración. «Los sacamos». Las palabras fueron claras, y el suspiro de alivio fue fuerte y pesado. Hubo vítores, y el capitán Cento inmediatamente hizo una llamada a sus superiores de que había habido al menos alguna recuperación antes de que cambiaran rumbo para llegar al carguero humano. Habían solicitado un remolque y por el fuego feroz que conseguirían un remolque. «Así que se ha ido». No era una pregunta. Miró al constructor de naves y el alienígena Kester asintió, sus tentáculos retorciéndose alrededor de su cabeza. «No hay forma de arreglar el daño». Repitió sus palabras sobre los núcleos de fusión agrietados, el cableado derretido, el casco parcialmente derretido, los motores agarrotados. Las reparaciones eran demasiadas. Su nave era chatarra, un pisapapeles de 100.000 toneladas. Extendió la mano y tocó la proa. Podía sentir las ondulaciones en el metal de donde se había derretido en la carrera loca por el espacio.
Nunca volaría de nuevo. Había dado su todo, se había inutilizado para lograrlo. Lo hicieron, solo lo justo. Recuperaron todo lo que pudieron, negándose a dejar que esa maldita estrella y el cinturón de asteroides se quedaran con ninguno de los muertos que pudieran encontrar. Su bodega de carga había sido llenada con cápsulas de escape, cadáveres congelados y 1802 X-Logs. Tenían frío y estaban aterrorizados, pero estaban vivos. Puedo comprarla por valor de chatarra. El Kester habló de nuevo y Mati simplemente negó con la cabeza. «Dame un momento». Lo apartó con la mano y miró hacia el casco quemado y parcialmente derretido. Dio unas palmaditas a la proa. «Lo hiciste, chica, lo hiciste». Estaba acabada. Nunca volaría de nuevo, pero lo hizo. Debe haber sido algo especial. Las palabras apenas se registraron a través de la traducción lanzada precipitadamente para el idioma X-Log. Se giró y miró. Un X-Log alto estaba allí, sus manos detrás de su espalda. Su piel púrpura pálida era un fuerte contraste con su oscuro traje de capitán. La nave lo era. Se giró de vuelta a la nave y le dio una palmadita una vez más antes de que su mano se deslizara. Ella. Los humanos siempre se dirigen a sus naves como femenino. Las palabras fueron suficientes para que los pelos figurados de Mati se erizaran. También hablan de ellas como si tuvieran alma. Creo que ésta podría haber tenido una. Lo que ella hizo fue imposible. La miró y Mati sonrió, solo ligeramente, un toque ligero. Bueno, dio su todo y algo más. Los humanos creemos que si una nave va al rescate de aquellos en problemas, las almas de todos los perdidos en el mar la protegen, que el mar no se la llevará. Se siente cierto, especialmente ahora. Se limpió los ojos, sutilmente. Era difícil. La nave había sido su sueño y dio su todo, y ahora estaba acabada. Su carrera loca por el espacio no solo la había lisiado, la había destruido. Hizo su trabajo. Hizo lo que le pedimos. No puedo pedirle nada más. Hizo su deber y me hizo sentir orgullosa. Había dado todo. Sus núcleos de fusión se habían agrietado. Era un milagro que no hubieran explotado. Eran de un negro opaco y ahumado ahora. Ya no ese blanco prístino. Se me ha dado permiso para ofrecerte 18,5 millones de créditos. La cantidad era considerable, y Mati miró al X-Log con sorpresa. Por la nave. La miró de nuevo antes de extender su mano. «Soy el capitán Cento. ¿Tenemos un trato?» Su voz era cortante, y Mati miró su mano y después de vuelta a su nave. Parte de ella quería decir que no, aferrarse a la nave que había dado su todo para atravesar el espacio a toda velocidad, para salvar esas 1802 vidas. Tragó contra el nudo en su garganta y miró de vuelta al capitán X-Log. «Capitán Cento, soy la capitana Matilda. Cuide de ella por mí, se merece descansar tranquila». Tomó su mano y se estrecharon la mano. Ordenó a su tripulación limpiar la nave, y para su sorpresa, el pago de créditos se liquidó en su cuenta poco después. Alquiló otra nave de carga del astillero, solo temporalmente. Tenían carga que recoger de donde la habían lanzado y un contrato que cumplir. Pero mientras dejaban la estación, todos se quedaron en la pantalla de visualización y observaron mientras la nave X-Log sacaba el carguero de Mati del muelle del astillero, remolcándolo detrás de su propio navío elegante. Y Mati discretamente se limpió las lágrimas de los ojos. Su nave dio su todo y esperaba que el X-Log cuidara de ella. 6 meses después, Mati miró el gran edificio. Le habían enviado una invitación de aspecto formal para dirigirse al centro de la estación capital galáctica.
La estación era casi del tamaño de un planeta y no había estado allí antes. Normalmente se quedaba en los límites del espacio para sus rutas. Miró a Acker y después al resto. Toda su tripulación había sido invitada al centro también. Aparentemente había una especie de ceremonia elegante que estaba ocurriendo. Le habían dicho que vistiese bien, así que todos se habían arreglado, se habían puesto su mejor ropa e hicieron el viaje. Su nueva nave estaba casi completa. La hizo lo más parecida posible a la original, usando la mayor parte del dinero que el X-Log le había pagado. No podía esperar. Estaba cansada de alquilar naves para completar sus contratos. Pero apartó todo eso a un lado mientras entraban al gran centro. Había muchos dignatarios diferentes, y Mati se sintió casi fuera de lugar cuando un acomodador los dirigió a sus asientos. Estaban sorprendentemente arriba, y había un escenario central que estaba en plena vista. Unos momentos después, las puertas se cerraron antes de que un delegado X-Log subiera a la plataforma flotante. El disgusto habitual de Mati no estaba allí. No lo había estado desde que hicieron esa carrera loca por el espacio, y había sido agradecida y abrazada por cientos de X-Logs. Eran solo gente, como ella era una persona. Cualquier rencor que hubiera habido parecía muy insignificante ahora. Cayó un silencio y observó mientras el delegado levantaba sus manos. Solicitamos esta ceremonia formal por una razón, y una razón solamente. Hace 6 meses tuvimos un navío civil, el crucero Estargo, con 2.567 vidas, que tuvo sus sistemas noqueados por una llamarada solar originaria de la estrella B105. Cuando el crucero se desvió de rumbo, un asteroide del cinturón Axiom lo partió por la mitad. Estaban a la deriva, atrapados en la gravedad de la estrella, y nadie estaba cerca. Las palabras resonaron alrededor del espacio, y la respiración de Mati se atascó en su garganta. Teníamos uno de nuestros propios navíos de carga cerca, pero no lo suficientemente cerca para alcanzarlos a tiempo. Había otra nave que estaba una fracción más cerca. Dijeron a esas vidas a bordo del crucero Estargo que iban en camino, que aguantaran. El delegado se giró y miró hacia su sección. Y la tripulación de la nave humana FS Carpathia corrió por el espacio para intentar salvarlos. Estaban en una nave de carga. Su velocidad máxima era de 1.200 nudos espaciales universales y estaban a 1.715 kilómetros náuticos espaciales de distancia. 2 horas. He aprendido en mi investigación que los humanos creen que el mar ni el espacio se llevarán un navío si ese navío se dirige a rescatar a otro. Que las almas de aquellos perdidos de tales formas están allí para guiarlos a la seguridad. Que sus naves tienen un alma. Sus ojos estaban en ellos, y Mati tuvo que apartar la mirada, un nudo en su garganta. Estoy inclinado a creer que es cierto, porque la tripulación del FS Carpathia empujó la nave a los límites. Seccionaron su comedor, desviaron toda la energía del soporte vital y reservas de emergencia a los núcleos de fusión para darle a la nave mucho más para lograrlo. La tripulación pilotó la nave en trajes espaciales de emergencia, con solo oxígeno de respaldo. Los supervivientes del crucero Estargo dijeron que el navío llegó a ellos en poco más de 1 hora desde esa primera llamada. El casco brillaba naranja con metal fundido y que llegó con un destello de luz. La capitana era humana, la mayoría de la tripulación era humana, la nave era humana, y sé que nuestras especies han tenido nuestros desacuerdos, nuestros problemas. Pero el FS Carpathia dobló el tiempo y la luz para alcanzar a los supervivientes. Me dijeron que la nave gritaba. Los motores gritaban, los núcleos de fusión gritaban.
solo para mantener el ritmo, para llegar más rápido. Me dijeron que la capitana Matilda, cuando fue advertida de que la nave podría deshacerse, dijo: «Entonces nos deshacemos y llegamos allí en pedazos». Y después de nuevo, cuando la nave se sacudía y vibraba como si quisiera deshacerse, dijo: «Si se deshace en vuelo, entonces que así sea, y te veré en el más allá, pero llegaremos a tiempo». Hubo un silencio espeso, y Mati tenía su rostro cubierto con sus manos. Se sentía avergonzada y emocional. Honestamente, no sabía qué pensar. Pero las palabras que más se quedan conmigo son cuando su primer oficial me contó una de sus últimas palabras para él, antes de que la nave se volviera demasiado ruidosa para hablar. Fueron: «Estamos compitiendo con la parca y no podemos permitirnos perder». Las palabras resonaron alrededor de ellos. Y no lo hicieron, lo lograron. Volaron por el cinturón de asteroides Axiom en una nave que estaba gritando, amenazando con deshacerse en vuelo, y arrancaron cápsulas de escape de una caída libre a la estrella, recogieron a nuestros muertos y después cojearon hacia la estación espacial más cercana. Lo que el FS Carpathia hizo fue imposible y la rompió. Nunca volaría de nuevo, pero lo logró de todas formas. Compramos la nave a su capitana después de que ocurriera. Sus núcleos de fusión deberían haberse hecho añicos, deberían haber explotado. Pero no lo hicieron, en cambio alcanzó una velocidad máxima de 1954 nudos espaciales universales, y la velocidad causó que su casco se derritiera. Nuestros científicos no tienen explicación de cómo o por qué la nave lo logró, de cómo alcanzó esa velocidad y la sostuvo. Su voz era casi suave, y Mati miró desde sus manos, sorbiendo por la nariz, solo ligeramente. Su chica realmente dio todo ese día. Nuestra única creencia es que en ese momento tuvo un alma imbuida en ella por su tripulación. Tuvo un espíritu guiado por aquellos perdidos en el espacio, por el fuego feroz, por la multitud de deidades que tienen los humanos. Creemos que lo hizo porque su tripulación se lo pidió para que pudieran salvar a aquellos que iban a perderse. Nuestra especie perdió 765 almas en ese accidente, una de las mayores pérdidas de vida únicas que hemos tenido en décadas. Pero 1802 es cuantos X-Logs salvaron el FS Carpathia y su tripulación salvaron ese día. 1802 vidas fueron salvadas, 650 de las cuales eran crías, nuestros niños. Su voz tembló, solo ligeramente, para mostrar nuestra más profunda gratitud y agradecimiento a los humanos por las acciones de algunos de los suyos, a pesar de toda la historia entre nosotros, que arriesgaron todo para salvar solo a uno. Hizo un gesto y una plataforma se elevó al mismo tiempo que un delegado humano subía al escenario. Os presento esto, una estatua memorial hecha de uno de los núcleos de fusión agrietados. El gemelo se sienta en nuestra propia capital, donde el FS Carpathia está estacionado como un edificio embajador vacío para la Tierra. Si los humanos estuvieran de acuerdo con ello. Esa declaración tuvo una onda de sorpresa por toda la asamblea, incluso por Mati. Observó, con sorpresa, mientras el delegado humano cruzaba el escenario, estrechaba la mano del X-Log y se abrazaban mientras se desvelaba una estatua de un humano y un X-Log de pie, sus manos alzadas, palmas hacia arriba, ese núcleo de fusión agrietado descansando sobre ambos. Cuando se separaron, vio al X-Log sonreír y su ritmo cardíaco subió mientras levantaba su mano. Y deseo que todos sepan cuánto nosotros, como especie colectiva, apreciamos las acciones
y el espíritu humano indomable de la capitana Matilda y su tripulación, que doblaron luz y tiempo y rompieron las leyes de la física, que imbuyeron un alma en una nave para salvar todas esas vidas. Gracias. Levantó su mano y Mati abrió mucho los ojos, mientras de repente un foco brillaba en su sección. Miró sobre su tripulación y estaban tan sonrojados y avergonzados como ella se sentía. 20 minutos después, el delegado Exlock vino a hablar con ellos. Les dio a cada uno un abrazo para su sorpresa. El abrazo fue cálido, casi amistoso. Los miró y les agradeció una vez más, con sus propios ojos vidriosos. Mi hermano y sobrina estaban a bordo, ¿sabéis? Él no lo logró, pero ella sobrevivió porque él la empujó a la última cápsula de escape, y vosotros la arrancasteis de la gravedad de la estrella. Encontrasteis el cuerpo de mi hermano en el espacio y lo trajisteis de vuelta con vosotros. Nos dio una oportunidad de ponerlo a descansar, pero más importante, mi sobrina está viva gracias a vosotros y vuestra tripulación. Tantas vidas y familias están vivas gracias a lo que todos hicisteis. Ante las palabras, Mati sintió su garganta apretarse. Lo haríamos de nuevo. Mati se aclaró la garganta y sabía que era cierto mientras miraba a lo largo de la línea de su tripulación, y asentían uno tras otro. Todos estaban de acuerdo. Mereció la pena. Y si tuvieran que volver atrás, lo harían todo de nuevo. Lo haríamos de nuevo, 100.000 veces diferentes. Porque eso era lo correcto. Eso era lo que significaba navegar las estrellas. El delegado los miró, como si intentara memorizar sus rostros. Oímos historias de las acciones imposibles que los humanos podían tomar para salvar a otros. Pensamos que eran solo cuentos, solo bravuconería y arrogancia. Me alegra que no lo fueran, y me alegra que estuvierais allí, que todos estuvierais allí para darle al Carpathia su alma ese día, un corazón, que arriesgarais vuestras vidas para salvar solo a uno, porque lo ha cambiado todo, más de lo que podéis saber. Agarró el hombro de Mati y lo apretó casi con cariño antes de alejarse. 2 naves, una humana, una Exlock y una carrera loca por el cosmos para salvar gente en peligro, incluso si fuera solo uno. Eso fue todo lo que hizo falta para romper más de 70 años de conflicto entre las dos especies. Y ahora, cuando uno de ellos necesita ayuda, miran al otro primero antes que a cualquier otro, porque saben, en el fondo, que su alianza fue forjada en el agrietamiento de núcleos de fusión, el grito de motores y el casco derretido de una nave a la que se le pidió hacer lo imposible, y la voluntad de la capitana y la tripulación que lo hicieron posible de todas formas.